Bienvenidos a una edición más de Reinventando la Profesión, programa producido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión nos acompaña uno de los más distinguidos abogados litigantes en materia penal. Su nombre es casi una leyenda entre jueces, magistrados y clientes. Me refiero a José Luis Nazardón. Pepe, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias, Miguel Javier. Es encantado. Ya sabes que siempre que mi barra me llame estaré siempre presente. Y más tú, amigo. No, bueno, Pepe, tú y yo somos viejos amigos. Desde que me hiciste la perrada cuando ingresé a la Escuela Libre de Derecho y tú eras el presidente de la Sociedad de Alumnos. Nos vestiste a todos con un costal de purina y corríamos por las calles gritando en los tribunales, queremos hueso. Tú eras el organizador de aquello. En algunos casos se dio, pues hasta presidente tuvimos, ¿no? De esa cámara. Cierto. Pepe, déjame empezar con una pregunta detonadora. Es una pregunta que tú dirás, pero qué pregunta tan tonta me estás haciendo. Pero me importa mucho tu opinión. Tú eres un abogado galardonado, ganaste el año pasado el Premio Nacional de Jurisprudencia, has tenido muchas distinciones, has dedicado tu vida a este tema. Por eso la pregunta parecería ingenua. No lo es. ¿Para qué sirve el derecho penal? El derecho penal cree que se sirve nada más para que el Estado proteja al ciudadano, ¿no? Del crimen, del criminal, del antisocial. No es cierto. El derecho penal también sirve para que el ciudadano se proteja del Estado. El derecho penal tiene límites. A veces, en el abuso del Estado, esos límites se rebasan. Y existen o existían elementos suficientes o armas suficientes para combatirlos, como nuestro juicio de amparo. Mencionas dos elementos para que el Estado proteja al ciudadano. Cuando yo veo el índice de impunidad, las notas más optimistas dicen que solo el 10% de los delitos que se denuncian, porque hay un montón que no se denuncian, que solo el 10% se castiga. La gente dice, es una exageración, eso son cosas falsas. Si llegamos al 4%, eso es más creíble. Si el índice de impunidad, y dime cuál es tu cifra, es, vamos a decir, el 5% de los que se castigan, pues entonces el derecho penal no está sirviendo para nada. Y no sirven ni los policías, ni los jueces, ni los magistrados, ni los ministros, ni las cárceles, con un rendimiento de 4%. Es que esto no es que no sirva el derecho penal, mi querido Gerardo. Lo que pasa es que las instituciones encargadas de aplicarlo no sirven. Fíjate, la cifra negra es impresionante, ¿no? Los delitos no denunciados. ¿Pero por qué no se denuncian? Porque es un trámite burocrático enorme. Tanto denunciar como integrar una carpeta, como depender que el perito se tarde 3 meses en emitir un dictamen o el policía 5 meses en un informe. No hay esa dinámica, no hay esa velocidad que se necesita para reaccionar. Pero si el derecho penal sirve para eso, estamos de acuerdo en que es muy deficiente. El derecho penal es eficiente, lo que es deficiente es su aplicación. Fíjate, con los países donde las instituciones funcionan al menos un poco mejor, las primeras 48 horas después del crimen son críticas. Y aquí las primeras 48 horas después del crimen son olvidadas. Tú llegas a una escena del crimen y no se conserva la evidencia, no se mantienen las líneas de protección para no contaminar, no se recaba de forma inmediata la pericial. No, tiene que burocráticamente un llamado para que venga el Ministerio Público, burocráticamente un llamado para que vengan los peritos, y ahí se desarma. ¿Qué provoca eso? El margen de impunidad. Yo traigo el 96% en mis números. O sea, el 96% de crímenes. Entonces, ¿qué pasa con el criminal? Si es más fácil que yo salga, cometo un delito y tengo el 96% de probabilidades de no ser llevado a juicio, y dentro de ese 4% que sí es llevado a juicio, tengo el 20% de probabilidades de que me sentencien, es decir, un 80% de que no termine mi proceso por alguna razón. Decías, pero también el derecho penal sirve no solo para proteger al individuo, también sirve no solo para que el Estado proteja al individuo, sino para que el individuo se proteja del Estado. ¿Cómo va eso? Los famosos límites del derecho penal eran cuasi sagrados en México. Yo, después de tantos años de ejercicio profesional, te puedo decir que solamente en esta última etapa del proceso penal he visto que no se ha respetado el principio de legalidad, el principio de reserva de la ley. Bueno, lo hemos discutido en el propio colegio, la propia retroactividad o irretroactividad de la ley ya no se respeta. Ya parece ser que en función de justificar la justicia en favor del pueblo, olvidamos ese límite del derecho. Pero se nos está olvidando que ese límite del derecho es lo que nos protege de ellos.
del autoritarismo, del abusador. Vamos por partes, vamos a desarmar toda la maquinaria. Empecemos por la policía que es el primer contacto con un delito. ¿Qué piensas de nuestra policía? ¿Qué va bien, qué va mal y cómo mejoraría? Somos amnésicos, Gerardo. La reforma penal no fue del sistema penal nada más, era una reforma de justicia penal y seguridad pública. Ese rubro lo abandonamos por falta de presupuesto, por mala aplicación presupuestal, por falta de dinamismo. ¿Qué trajo como consecuencia? La no preparación policial. Una policía no solo no preparada, sino no estimulada, pues no funciona. Y eso es lo que nos está pasando. ¿Sabes qué creo? Y dame tu opinión, que esto es deliberado. Que cada grupo en el gobierno quiere policía para controlar a sus enemigos y lo demás le tiene sin cuidado. Tal pareciera. No se prepara a la policía ni a los agentes del MP, y yo estuve en eso mucho tiempo, de manera deliberada. Un cursito de 2 meses, esa es la preparación. Es una grosería, es deliberada, es falta de visión, es falta de presupuesto. ¿Qué piensas? Son las 3 cosas juntas, mira. Es deliberada porque no conviene una estructura fuerte que se te pueda venir encima. Conviene una estructura débil que puedas manipular. 2. La parte de presupuesto, el otro día la fiscal de la Ciudad de México que vino y a quien le tengo mucho respeto y reconocimiento, lo dejo claro, es una gente que quiere hacer las cosas bien. Vino al colegio y nos dijo, oigan, tengo un problema presupuestal, porque tengo que invertir en infraestructura, porque me dejaron una institución muerta en operatividad, porque hay más personal administrativo que ejecutivo. Ese es el segundo gran problema. Tenemos olvidado, creemos que el invertir en seguridad pública y en procuración de justicia es un gasto. Y no es cierto, es una inversión para el ciudadano. Porque a mí me conviene que haya una institución fuerte en procuración de justicia. Porque a mí me conviene que haya una policía fuerte y bien estructurada. No niego que ha habido mejoras. ¿Y en qué ha habido mejoras? En la inteligencia. El problema es tan grande que todo lo que se está invirtiendo en inteligencia se lo está absorbiendo el crimen organizado. ¿Y qué crees? Que las instituciones de día a día no son tanto del crimen organizado, son más del crimen que se comete a cualquier ciudadano como tú y como yo que vamos caminando en la calle. Esa es la parte abandonada, porque en lo grande se está comiendo todo lo demás. ¿Cuál es entonces el gran desafío hoy para la policía? La capacitación, sin duda, la inteligencia, sin duda, y el aprender, una más, antes del aprender, una estructura que les permita mantenerse y escalonarse en sus ascensos. Vamos al siguiente nivel, el Ministerio Público. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? Lo mismo, el Ministerio Público viene de un viejo vicio que era las procuradurías. Yo es de los que sostuve en este foro que había que crear de la nada una institución nueva que fuese la Fiscalía y dejar que la Procuraduría con sus viejos vicios se encargara de los asuntos del sistema anterior. ¿Y por qué es así? Porque le funcionó a Guatemala. Guatemala sacó a sus mejores alumnos recién egresados de las universidades y los capacitó y los hizo ministerios públicos. Hoy, ¿a qué nos estamos enfrentando, Gerardo? A ministerios públicos que tienen todavía el viejo vicio de integrar una averiguación previa y te llegan con carpetas de 3,000 hojas y el sistema acusatorio se pierde. En 2026. Hoy, en 2026. Ayer en una audiencia, 137 tomos, señoría, necesito 3 meses. Ahora, dice el Banco Mundial que un país subdesarrollado se caracteriza cuando una institución no tiene clara la función que le toca desempeñar. Y creo que eso pasa con el Ministerio Público. ¿Qué le toca al Ministerio Público? Ahí tienen que investigar delitos. Y tú oyes a la fiscal general, y tú oyes a la fiscal de la Ciudad de México, y oyes a los fiscales de cada estado de la República, investigaremos. Eso no le toca al Ministerio Público. Eso le toca a la policía. La policía es la que investiga, la que aporta las pruebas. Lo que tiene que hacer el MP es procesar esas pruebas, darles forma y decirle al juez, mire señor juez, por esto y por esto, tal persona merece 10 o 20 o 30 años. Y el juez tiene que procesarlo con el lenguaje del MP. Pero aquí el MP investiga. Esta es una vieja discusión que tú y yo hemos tenido en el mismo lado de la banda desde hace muchos años, aquí y en otros foros. ¿Por qué no terminamos? ¿Qué nos dio miedo de modificar el 21 constitucional con la reforma? ¿Por qué le dimos funciones de investigación al Ministerio Público? El Ministerio Público debe tener funciones de conducir jurídicamente la investigación. Eso es bien diferente. El MP son abogados, no son policías, no son investigadores. Exactamente. En el sistema acusatorio puro,
El fiscal está en su oficina recibiendo al policía y diciéndole, tu evidencia me sirve, tu evidencia no me sirve, o... Esto lo obtuviste de manera ilegal, exacto. esto no va a pesar en el juicio, esto sí. ¿Y ahora qué es lo que está pasando? Nos da miedo ante una policía poco capacitada, porque olvidamos que en el 2008 teníamos que capacitarla, entonces nos da miedo dar a la policía toda la función investigativa. Fíjate que yo tuve una experiencia en Brasil, donde la propia policía judicializó, bueno, pues al propio Lula. Fue judicializado por la policía en una investigación documentada por la Policía Especial, que eran puros excontadores públicos de firmas importantes, sobre un tema de Lava Jato. ¿Recordás acá el famoso juicio de Lava Jato en Brasil? Bueno, pues ¿quién no integró la policía? Y la fiscalía no tuvo que otra más que llevar a juez la investigación policíaca. Así deberíamos de funcionar. Ahora, y no se pone más obstáculo cuando tú creas una lista gigantesca de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, pues ya no requieres MPs, ya no requieres estudio, ya no requieres ejercicio probatorio. Yo digo, Juan Pérez violó a mi madre, punto, la violó. Lo detienen con un pequeño rango probatorio, un hecho, una declaración, en fin, a la cárcel. Está 2 años ahí y luego dicen, bueno, perdón, la mamá del señor ya había muerto hace 10 años. Puede usted salir. ¿Para qué queremos MPs y jueces y policías competentes? La prisión preventiva oficiosa castra a los jueces. Y a los MPs, y a los agentes del MP. Pero hay agentes del MP que inclusive abusan judicializando delitos de prisión preventiva oficiosa para que tengan al detenido, como bien lo dices, 2 años sin poder decir, no debo por qué estar aquí pagando una pena adelantada, ¿no? Anticipada. Y ya habíamos avanzado, Gerardo, ya habíamos logrado la inconstitucionalidad, ya habíamos logrado las sentencias extranjeras donde se sancionara a México, donde se le ordenara modificar el tema. ¿Y qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Pues perdimos el control del Congreso y en el Congreso se legisló que no se puede interpretar la Constitución, que no se pueden aplicar las medidas extranjeras y nos quedamos con una prisión preventiva aumentada. ¿Y qué busca el Congreso con esto? Control. ¿Pero control de qué? Unilateral. O sea, ese es el quien problema. va a ir a prisión y quien va a salir es quien yo diga. No requiero MPs, no requiero jueces. Si yo digo vas a prisión, vas a prisión. Mala suerte, hermano. Y esto lo hago con mi primer comentario. Y si yo quiero que salgas, sales. Así es. Entonces estamos perdiendo el hecho de ver al derecho penal como un arma que nos proteja a los ciudadanos frente a los abusos del Estado. Y para más, en la propia Constitución no se respeta la carrera profesional, porque tú puedes despedir a un policía, a un agente del MP o a un perito sin ninguna explicación. Señor, adiós, va a estar mi compadre en su lugar. Vamos, lo determina el 123. Ante eso no hay ningún estímulo para que un agente quiera decir yo voy a hacer carrera aquí. Pues hay que quedar bien con el jefe y hay que hacer lo que diga el jefe y punto. Habíamos hecho un esfuerzo como sociedad para el servicio civil de carrera, no sé si lo recuerdas. Bueno, tú mismo fuiste parte de ese esfuerzo. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedo yo siendo hoy Ministerio Público oficial secretario con la garantía de que con mi buen trabajo, mis buenos resultados, voy a llegar a ser o puedo llegar a ser su procurador o, ¿por qué no, fiscal? Claro. ¿No? General. Se olvidó, se tiró a la basura ese esfuerzo. ¿Por qué no lo hicimos desde el principio? ¿Por qué somos una sociedad ciega? Déjame hablar de otra parte del proceso de un juicio, los litigantes, donde estás tú. No se está abusando, Pepe, de la dogmática penal. Yo sé que tiene rasgos muy importantes la dogmática penal, pero cuando hace poco acusan al exdirector de Pemex y sale un abogado y dice, no, es que el señor es inocente. Sí es cierto que desvió el dinero, sí es cierto que compró donde no tenía que comprar, pero eso fue por el aparato del Estado. Se vio impelido, él no pudo decidir. Pues con ese argumento, lo mismo puede decir del más corrupto de los corruptos, me asocié con los narcotraficantes, no me quedaba otra. Sí tuve que pagar, tuve que mandar matar, tuve que secuestrar, el aparato me obligó a hacerlo. ¿No estamos abusando de la dogmática, Pepe? Lo que pasa es que el razonamiento no creo que sea eficaz frente a un juicio, ¿no? Yo no puedo llegar a decir que mi cliente mató porque lo obligaron a matar, porque la dogmática penal me da el arma para decir, estabas en cumplimiento de un deber, tenías o no facultades de revisar la licitud de esa orden dada, tenías o no posibilidad de no haberlo hecho aún renunciando, ¿no? Inclusive hoy por hoy encontramos una nueva tendencia en la participación, que es la autoría mediata bajo las estructuras de poder. Sí puedes responsabilizarlo, ¿cómo que no? Claro que sí. Claro.
¿no? Entonces, el argumento encuentra su contraargumento en la propia dogmática. Al contrario, mi querido Gerardo, hoy por hoy los litigantes estamos como en las luchas, los técnicos y los rudos. Ahí clasifíquense como quieran. Háblame un poco de los técnicos y háblame un poco de los rudos. Los técnicos son los que su teoría del caso la construyen, no me voy a poner etiqueta, su teoría del caso la construyen en función de la dogmática penal, ¿no? Delito, tipo, antijuricidad, y analizan las inculpabilidades, etcétera, etcétera, y plantean su teoría del caso, se allegan del material probatorio y van a juicio, ¿no? Los rudos no. Los rudos, lo voy a decir en público, después de tantos años de ejercicio profesional, estoy aterrado de la corrupción que hay en el Poder Judicial. Ponme un ejemplo sin dar nombres. ¿Cómo funciona? Técnicos. Hace poco, la Fiscalía General de la República acusa a Juan Pérez de delincuencia organizada por presidir una institución, por presidir un gobierno en el cual se cometieron actos de corrupción. Y le atribuye la calidad de director de un organismo o de una delincuencia organizada. Juicio técnico. Llega la defensa sin prueba alguna, una defensa totalmente pasiva, y lo encuentra la resolución en el argumento, en el alegato de apertura. Le dice, señoría, la delincuencia organizada, A, B, C, D, E, técnicamente hablando, así, mi teoría del caso es que dónde está la organización, qué tipo de organización, Palermo, ergo, un gobierno no puede ser. Una estructura gubernamental no puede ser una estructura de delincuencia organizada. El juez técnico absuelve. El rudo. No, pues voy a comprar el perito para que diga que sí o que no, y voy a decirle al fiscal que no me pida, a cambio de un dinero, no me pida la prisión preventiva justificada, o no, o en la intermedia lleguemos a estos acuerdos probatorios. Y está pasando, y me asusta. Y me preocupa, y me indigna. Y es que la corrupción está más alta que nunca. Sí. A este foro vino la fiscal de la ciudad a decir, ayúdenme a pelear contra la corrupción, y la barra se comprometió y estamos ayudando. Hay quejas, y vamos a una fiscalía de litigación que abrió la fiscal, y nos quejamos en asuntos internos, y está funcionando. Ahora, una forma de combatir la corrupción, creo yo, y lo hemos platicado también, es hacer la colegiación obligatoria. Mientras ser de la barra, no ser de la barra, a mí nadie cuida mi ética. Si soy de la barra, puedo litigar. Si no soy de la barra, o de cualquier colegio, también puedo litigar. Pues da igual, si hago trampa, ya no está en la barra porque hizo trampa. Bueno, pues no necesito estar en la barra para si me encontraron mi ética y me echaron de la barra por corrupto, pues yo sigo litigando a fuerza. No necesito ser decente, ni probar mi ética, ni mi capacidad. Gran tema, mi querido Gerardo. Como tú sabes, yo fui parte del consejo de Ricardo Ríos Ferrer, y me tocó a mí ser el vínculo de comunicación con el Poder Ejecutivo. Y estuvimos muy cerca de la ley de colegiación obligatoria, muy cerca. Te puedo decir que la iniciativa la quitó un secretario, porque el momento en que el presidente le iba a firmar, y yo lo vi, le dijo, esto no es conveniente porque las universidades, etcétera. El problema ahí, y hoy doy gracias a Dios que no pasó, porque el problema ahí es, ¿quién nos va a controlar? O sea, yo voy a ser abogado porque estoy certificado, porque el Estado permite que yo tenga una colegiación, o mis pares me van a justificar y a lo mejor me quieren o no me quieren y o no me van a dar mi licencia para litigar. Hay que encontrar, y no lo hemos podido hacer, ese mecanismo que nos permita certificarnos con capacidad, con conocimientos, con horas de trabajo, con horas de estudio, sin tener el control estatal para En ello. Inglaterra, por ejemplo, ya se ha encontrado ese mecanismo. Hay 4 grandes colegios y tú tienes que pertenecer a cualquiera de ellos. Y son los pares los que te están revisando y te están evaluando. Y si te echan de un colegio, va a ser muy difícil que entres a otro. Y quedas señalado por corrupto y quedas señalado por tramposo y ya no litigas. Aquí no hay eso. No hay eso. Y funciona también en Estados Unidos, ¿no? Claro. Aquí, además, cometes una conducta antiética en el litigio y te expulsan de la barra. Claro. O con un cliente lo engañas y te expulsan de la barra, y eso implica no poder litigar. Aquí el tema es, ¿qué colegios serían? ¿Cuáles son los estándares de colegiación? ¿Cuál era
criterio que tratamos de utilizar nosotros, es decir, decíamos, bueno, que la barra certifique si el abogado ha tenido o no las horas de preparación o actualización jurídica suficiente, y con eso pueda o no litigar. ¿Quién puso el grito en el cielo? Las universidades. ¿Por qué la barra? Si yo por eso doy un título, ¿no? Yo cobro 3 pesos de colegiatura y lleva el título incluido. Así que... Bueno, lo que digan las universidades creo que no es muy importante en este sentido. Pues fueron las que lo pelearon. Bueno, creo que no deberíamos haberlas escuchado. Está discutible. La universidad cumple con su papel, la universidad te da un título para que tú ejerzas, hasta ahí. Ya no te controla el desarrollo de tu profesión. Pero bueno, ciertamente es un tema pendiente. Un tema más pendiente. Otra pregunta, Pepe, ¿qué opinas del compliance penal? Primero debo decirte que qué opino de la responsabilidad penal de las personas morales. Para mí es una tremenda salvajada, responsabilidad penalmente, porque si tú ves las sanciones al final del día ya existían desde el código anterior, a una persona moral. Esta tendencia que nos llegó importada de Alemania y de España, la consolidamos en México en el 2018, y entonces empezamos a responsabilizar a las personas morales porque debieron haber hecho lo que creímos que debieron de haber hecho. Malo, desde mi punto de vista. El compliance civil ha probado su gran funcionamiento, el compliance civil, sí, porque hay sanciones de carácter civil, administrativo, fiscal. Sí. El compliance penal, mi querido Gerardo, en la teoría es la única arma que queda para defenderte frente a esta postura de la responsabilidad penal de la persona moral. Pero en la práctica, lo que hemos llegado a encontrar es que el compliance penal es el abuso de los propios directivos de una empresa con la intención de delinquir y formarse una protección. Yo he delinquido, yo tomé la decisión de hacer este fraude, pero como estoy bien blindado, ya no voy yo a prisión, que vaya la empresa, bueno, no la empresa, que la empresa sea sancionada penalmente y no yo. Oye, pero si usted ordenó este fraude, usted maquinó toda esta desviación de dinero. Sí, pero como tenía el compliance, la empresa debe ser castigada y yo quedo libre. No se opone, al menos que el compliance me ponga un muro entre mis decisiones y las ejecuciones, que es lo que hace el compliance. Es decir, a ti te protejo, director o presidente del consejo, para que tú no llegues a tener la responsabilidad del manejo fiscal de la empresa, aunque de hecho la tengas. Ese es un problema del compliance penal. Y para eso sirve el compliance penal, o se abusa del compliance penal. El problema es que se abusa de él, o que simplemente es una tomada de pelo. No, es un arma para la responsabilidad penal de las personas morales. ¿Se puede transferir el dolo? Una persona moral puede tener voluntad y decir Liverpool o Sears o Palacio de Hierro decidió cometer este delito. Bueno, lo importante del compliance penal es darle el vehículo suficiente para que la empresa no delinca o el personal directivo responsable tenga conocimiento y actúe en función de eso. No es un escudo para que los directores o presidentes delincan. No lo es. Pero quien tiene la responsabilidad es la persona física. El gerente, el subgerente, el director, el CEO que decidió cometer ese delito. Pero si el CEO que decidió cometer ese delito, una cosa es la responsabilidad penal de la persona moral, pero él será responsable penalmente. Él en lo personal, claro, sí, es la persona física. Por eso yo decía, pues, ¿para qué necesitábamos la responsabilidad penal así? Yo sigo sin entenderlo. Otra pregunta, Pepe, y para terminar, nos quedan 3 minutos. Si en tus manos estuviera mejorar nuestro sistema penal, ¿qué ideas o qué medidas tomarías si pudieras hacerlo? Y con eso terminamos. Le daría la autonomía a la policía, de entrada. Para investigar. Sí. Le daría una carrera policial a cada policía. No puedes ser policía porque no tienes otra cosa que hacer. Incorporaría los servicios periciales a la policía, como policía técnica, no como perito, sino como policía técnica. Dejaría que el Ministerio Público conduzca la investigación. Desde luego desaparecería la prisión preventiva oficiosa y crearía un área específica para investigar a la persona desde el momento en que se tienen datos de que es o puede ser imputado. Porque alguna vez entonces el secretario de la Defensa nos llamó a la barra y nos dijo, oigan, vengan a desayunar aquí porque necesitamos hacer algo, los jueces me sueltan a todo el mundo, pues lo agarramos con 40 armas. Y yo le decía, secretario, el juez no puede ver las 40 armas porque está prejuzgando. Alguien le explicó al juez quién era el sujeto que traía
esas armas, si tenía antecedentes penales, si había vivido en una zona victimal o delincuencial o criminológicamente hablando peligrosa, si había educación, si tenía trabajo, etc. No, pues entonces por eso lo soltó el juez. Esa parte no se trabaja. Y creo que es una gran función policial que deja mucho que... Pepe, pues como siempre me encanta escucharte, aprendo muchísimo de ti y creo que ustedes se quedan con ideas, con inquietudes y con una visión más amplia del derecho penal. Pepe, gracias por acompañarnos y a usted que nos mira, gracias por acompañarnos también.